Pues así quedó después de un santo mega vergazo. Literal, esto fue lo que le pasó. Al final de cuentas, pues son cosas materiales. Son cosas materiales y todo lo que con dinero se puede arreglar no es un problema, porque obviamente hay solución. No nos pasó nada a nosotros, que es lo más importante. El carro pues sí se verguió. Vean este super mega vergazo. Pero ya me lo van a arreglar justamente el día, ¿qué día? El día martes, si Dios quiere. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De todos modos, feliz y agradecido siempre de que nos haya pasado justamente esto. Así que pues nada. Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, que estén teniendo un día increíble. Obviamente, como pueden estar viendo justamente ahorita en este momento, les grabo justamente este video desde mi apartamento. Algunas personas ya lo conocían, algunas otras personas todavía no, pero para las que no, obviamente pues les presento justamente mi apartamento, ¿no? Obviamente esta parte de aquí es la parte de la sala. Como puedes estar viendo justamente ahorita en este momento literal no tenemos absolutamente nada, no tenemos como tal una sala, y obviamente me encanta demasiado ser 100% transparente con ustedes, porque así literal ustedes conocen 100% todo nuestro proceso, cómo es que obviamente vamos literal avanzando, construyendo justamente nuestro hogar. Lo que viene siendo la parte de la sala no la tenemos porque no la queramos, sino simplemente porque todavía no nos la entregan. Obviamente ya la pagamos, literal invertimos aproximadamente como $2,000 solamente en la sala. Feliz, agradecido, y todo gracias a nuestro negocio online, sino que simplemente ahorita pues obviamente no ha llegado porque nosotros la mandamos a hacer en base a las medidas que queríamos. Literal queremos una sala super mega mamalona, super mega acolchonadita, super mega elite, y obviamente no la encontrábamos como nosotros la queríamos, y precisamente por esa razón decidimos obviamente mandarla a elaborar, y ahorita justamente se encuentra en la parte de realización, o sea que la están obviamente construyendo a nuestras medidas, a nuestros gustos. Obviamente encargamos por ahí, bueno les cuento, encargamos por ahí obviamente una sala super mega gigante, ya se la estaré mostrando cuando obviamente nos la traigan. También encargamos un cuadro enorme también para la parte de la sala, también encargamos un centro de mesa, una cabecera para nuestra recámara, otros cuadros para mi estudio. O sea literal hicimos una inversión super mega increíble que estoy demasiado emocionado porque ya llegue, pero obviamente no hay que ser desesperados, hay que ser obviamente pacientes, y justamente quiero aprovechar este espacio del día de hoy para poderles platicar qué fue lo que pasó de lo del choque del carro. Obviamente por ahí estuve recibiendo demasiados mensajes a través de mis redes sociales de que qué era lo que había pasado, si me habían chocado, si ya había chocado, si estábamos bien, si no había pasado absolutamente nada. Por ahí obviamente les di un poco de contexto de qué es lo que había pasado justamente a través de mis redes sociales, específicamente en lo que viene siendo en la parte de Instagram. Pero justamente el día de hoy quiero contarte justamente este story time de lo que realmente pasó. Bueno, no sé si sea story time porque obviamente eso es como de una historia, ¿no? Bueno, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero prácticamente les voy a estar contando qué fue lo que pasó exactamente. Y es que fue un día completamente normal, o sea, fue un día completamente normal. Obviamente nos levantamos, hicimos nuestra rutina mañanera de que es agradecer, decretar, meditar, leer, ya saben, ¿no? Todo lo que hacemos obviamente en las mañanas, que se los comparto también a través de mis redes sociales. Si todavía no me sigues, te voy a dejar por aquí abajo el enlace de mi Instagram para que vayas obviamente a seguirme. Todo el tiempo ahí estoy subiendo contenido de muy alto valor. Pero bueno, obviamente nos levantamos, hicimos nuestra rutina mañanera. Después de hacer nuestra rutina mañanera, obviamente ya saben, comparto yo alertas de inversión para toda mi comunidad para que todos estén ganando dinero por estarse apalancando justamente la información que yo les comparto a través de mi comunidad. Después de ahí obviamente nos fuimos a entrenar como todos los días, ¿no? Cumplimos justamente nuestra rutina. Por ahí vimos justamente a nuestro amigo Luis Peña, que también ya lo han de conocer. Y justamente cuando salimos del gimnasio, pues ya no. Era un día, fue un día súper normal a pesar de lo que nos pasó, ¿no? Obviamente nos pedimos por ahí de nuestro amigo y fuimos justamente a hacer el súper. Fuimos a hacer el súper. Normalmente siempre Abril, literal, mi chica, obviamente se baja conmigo para poder hacer el súper, pero no sé por qué razón, desconozco y no busco la respuesta porque sé que todo lo que pasa obviamente es perfecto, como siempre se los digo, pero esta vez literal Abril no se bajó conmigo a hacer el súper, ¿no? Ya yo me bajé súper contento, como ese espacio, ¿no? De conmigo mismo para yo hacer el súper, ¿no? Ya saben, cosas que normalmente no pasan, pero esta vez pasó. Ya, yo literal fui a hacer el súper, empecé a agarrar obviamente las cosas que necesitaba.
necesitábamos, de que pues no sé, carne, jamón, verduras, fruta, ya saben, lo normal, ¿no? Y justamente cuando salgo del súper, le estaba platicando justamente a Abril que esta vez yo había hecho justamente el súper solo. O sea, literal de que esta vez Abril no me tuvo que acompañar para poder literal elegir qué era lo que necesitamos, ¿no? Porque a veces también yo cocino últimamente, bueno, no últimamente, llevo como 2-3 días que he cocinado. Entonces empecé a agarrar justamente lo que yo creí que era necesario para nuestra despensa o lo que íbamos a necesitar justamente en nuestra semana, porque nos gusta literal solamente comprar lo necesario, porque cuando nos mudamos justamente aquí a nuestro apartamento la primera vez, pues quisimos hacer una super mega despensa, o sea, literal comprar muchísimas cosas, pero era porque obviamente estábamos demasiado emocionados porque íbamos a vivir juntos, porque obviamente teníamos nuestro hogar, teníamos nuestro refrigerador, lo queríamos llenar y compramos demasiadas cosas que literal pues obviamente no las consumimos porque eran demasiadas cosas que al final de cuentas se terminaron echando a perder. Entonces por esa misma razón es que hoy en día solamente compramos justamente lo necesario. Si hace falta más, simplemente volvemos a ir al súper y volvemos a comprar, ¿no? Pero bueno, yo le estaba platicando, bueno, después de pagar ya el súper y todo eso, literal ya me fui en el carro. Abril me estaba esperando justamente allí en el carro porque, como les comenté, obviamente Abril no se bajó justamente esta vez, que sabe, está muy raro, muy extraño, pero todo es perfecto como les digo, ¿no? Y justamente cuando me subo, literal, pues prendí el carro, ¿no? Normal. Y le estaba contando a Abril que, pues no sé, me sentía como muy emocionado, muy contento, muy feliz por yo haber hecho justamente lo que viene siendo la parte del súper, ¿no? Y bueno, en eso, obviamente, como saben, no me chocaron, yo choqué a otra persona. Yo choqué justamente a otra persona. La verdad es que me da mucha risa, porque lo veo justamente de una manera correcta. Entonces justamente cuando me subí al carro, literal estaba platicando con Abril de que wow, yo hice el súper solo y así, ¿no? O sea, simplemente contándoles, y estaba tan presente justamente en ese momento de que le estaba contando obviamente a Abril. Y cuando me eché de reversa, obviamente pues para ya irme a la parte de, bueno, regresarnos justamente aquí a la parte del departamento para obviamente ya hacer de comer, me di de reversa y justamente esperé a que pasara una señora. Y en lo que les iba contando a Abril, mi carro es automático. Para las personas que no saben, yo había puesto, o más bien creía haber puesto obviamente la parte de la palanca en la parte de D, que la parte de D es la parte de avanzar, la parte de para adelante obviamente. Y justamente cuando volteé, se los juro, o sea, se los juro, yo vi que estaba justamente en la parte de la D, pero resulta que seguía estando justamente en la parte de la R, que es la parte de reversa. Entonces yo le di un poquito obviamente fuerte, por así decirlo, porque obviamente ya iba de salida. Y como estaba hablando con Abril, que obviamente no la culpo, o sea, son cosas que pasan, o sea, solamente yo estaba hablando justamente con Abril, le estaba contando justamente lo del súper, y cuando le doy de reversa, pues literal estaba hablando con ella que nomás sentíamos el pum, y me dice Abril, y yo de que, ala, me paniqué, ¿verdad? Me paniqué, me quedé como en shock como en 2-3 segundos y dije, ¿qué pasó, da? Y ya me fijé, y en la parte de en mi carro, obviamente está la pantallita, está pi, 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 de que obviamente pues ya la había pegado justamente a una camioneta negra, me acuerdo perfectamente bien. Entonces, obviamente mi carro pues es del año, tengo seguro, tengo licencia de conducir, tengo tarjeta de circulación, tengo todo pues obviamente legal, por así decirlo, ¿no? Pero obviamente yo anteriormente estaba acostumbrado de que pues no sé, el entorno del que tenía, el estilo de vida en el cual obviamente llevaba, el carro del cual tenía anteriormente, que mi primer carro fue un Golf, o sea, un carro clásico de esos de los viejitos, literal, pero súper mega tuneado, ¿verdad? Y literal no tenía placa, o sea, literal ese carro estaba dado de bajas, no tenía licencia, no tenía seguro, no tenía absolutamente nada, ¿sabes? O sea, literal todo lo contrario a lo del día de hoy. Entonces, justamente cuando yo pego el golpe, obviamente me hago para adelante como para ver qué tan fuerte había sido justamente la parte del golpe. Yo sé, cuando literal pegas, no te tienes que mover, tienes que quedarte ahí, o sea, literal tienes que dejar el carro tal cual como está para que mientras vaya el seguro, la aseguradora, obviamente se haga responsable justamente de esos daños que tú estás teniendo. Y literal, no sé, por inercia me hice para adelante, y cuando me fijé justamente en la parte de atrás,
vi que sí había sido justamente un golpe fuerte. Me imagino que ustedes ya vieron justamente las historias que les compartí justamente a través de mis redes sociales, a través de mi Instagram, que pues obviamente se pudieron dar cuenta que sí es o más bien sí fue un golpe fuerte. O sea, no fue un golpe de que ¡fum! Puta, super mega putazo, pero literal sí fue un golpe fuerte, ¿verdad? Entonces justamente yo me hago para adelante para literal ver qué tanto había sido el golpe, y literal vi que al carro se le había salido de la fascia, ¿saben? Se le había salido de la fascia. La fascia, para las personas que no saben, es la parte que tiene abajo los carros o las camionetas, ¿no? Se le había salido, y literal yo me paniqué, o sea, yo me paniqué, me colapsé, no pensé, ¿saben? Y como que obviamente en ese momento literal le hice caso al diablo, por así decirlo, ¿no? Porque me dejé guiar justamente por lo que viene siendo la parte del miedo. A pesar de que obviamente yo tenía todo en regla, solamente me colapsé, y como había sido pues obviamente mi primer choque, la primera vez que yo chocaba, porque en el otro carro me chocaron a mí, pero esta vez ahora yo choqué, y cuando me chocaron a mí pues obviamente me quedé ahí parado para solucionar todo ese problema, pero esta vez yo choqué y no sé, me colapsé, me paniqué, me bloqueé, y vi el putazo obviamente del carro de atrás. Y me asusté, ¿no? Me asusté. Y yo antes justamente, bueno, antes de haber chocado, yo días atrás, y literal incluso cuando compré el carro, yo siempre le decía a Abril de que si yo algún día choco, o si algún día me chocan, pues normal, yo voy a reaccionar normal porque pues tengo seguro, tengo todo en regla, normal, ¿no? Pero no sé, justamente en ese momento como que me cegué, y literal volteé a ver a Abril y le digo, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Y pues nos asustamos los dos, ¿verdad? Y Abril pues también asustada, pues obviamente cegada por el susto, porque obviamente nos asustamos, ¿no? Eso no quita el susto independientemente qué tan fuerte o qué tanto haya sido la parte del golpe. Entonces le digo a Abril, ¿nos vamos? Y me dice Abril de que sí, vámonos, ¿verdad? Pero obviamente porque estaba asustada, y no, pues yo en corto, que me voy como Toretto, ¿no? Que me voy como Toretto. Y en ese momento obviamente estaba operando desde la parte del miedo, o sea, literal dejándome guiar por la parte del diablo, y es la realidad, ¿sabes? Entonces ya cuando iba justamente llegando a mi apartamento, le marco a mi papá, ¿no? Le marco a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Pues la neta la regué, choqué, tuve un accidente, así, 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 ¿no? Y mi papá me dice, pero ¿por qué te moviste? No tuviste que haberte movido si tienes el seguro, tienes todo en regla. Y yo le dije de que sí, ya sé, pero en ese momento pues me asusté, me hundí, o sea, literal me bloqueé, ¿no? Y pues obviamente me fui. Y después, obviamente, a través de mi conciencia, me habló Dios. Literal, me habló Dios y me dijo de que yo sé que tienes miedo, pero tienes que hacerte responsable de las cosas que haces, ¿no? Y obviamente, tu conciencia, siempre tienes que escuchar a tu conciencia, porque siempre que tienes un pensamiento o algo que pasa por tu conciencia, es Dios obviamente hablándote, diciéndote qué es lo que tienes que hacer o qué es lo correcto que tendrías que hacer. Entonces, obviamente yo le dije a mi papá de que pues no, es que yo me siento, o sea, a pesar de que ya me había asustado, que se me estaba bajando un poquito los nervios, que todavía estaba asustado, todavía estaba nervioso, le dije de que es que me siento mal porque esa persona no tenía la culpa, y pues yo fui quien le pegué, y pobrecito, él va a tener, o pobrecita, ¿no? De que no por, de que sienta lástima por esas personas, sino de que posiblemente no les correspondía justamente pagar lo que viene siendo ese golpe, ¿no? Entonces Dios me habló a través de mi conciencia y me dijo que me regresara. Yo obviamente le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pues me voy a regresar. Y mi papá pues también estaba con la preocupación de que pues así como hay personas buenas, también obviamente hay personas malas que tanto pueden reaccionar positivo como también pueden reaccionar a mente negativo, ¿no? Entonces yo literal me dejé guiar por Dios, literal me dejé guiar por la fe, y me dejé guiar por lo que sentí que era lo correcto y por la intuición que tenía justamente en ese momento, ¿no? Entonces ya me había escapado como tal de la escena del crimen, por así decirlo, y literal regresé justamente a lo que viene siendo el Chedraui, porque literal fue un Chedraui, y literal choqué con un carro estacionado, que literal se me hace como muy extraño, ¿no? Porque hemos salido a carreteras, lugares súper mega random, otros lugares que no están tan bonitos, y nunca había pegado un golpe. Pero bueno, literal regresé justamente ahí, y cuando regresé la persona ya no estaba. O sea, a lo mejor esa persona dijo como de que no importa, a lo mejor solamente la fase se la desacomodó y se la volvió a acomodar, ¿no? Porque las camionetas en la parte de abajo pues literal tienen como una parte de metal que es como el protector, ¿no? Y esa madre pues obviamente
resistió el impacto y el que más madreado quedó, pues obviamente fue mi carro, ¿no? Entonces yo creo y quiero pensar que esa persona dijo, pues nomás se les pegó la fascia, se la acomodó y se fue, ¿no? Porque justamente cuando yo regresé ya no estaba esa persona. Imagino que si obviamente le haya pasado algo como que súper mega grave, literal esa persona se haya quedado ahí o le haya hablado a su seguro para solucionar justamente eso, ¿no? Pero literal cuando regresamos ya no estaba absolutamente nada. Obviamente cuando iba llegando justamente también tenía miedo, o sea, tenía miedo de que pues la persona que me fuera a tocar. Yo viví demasiadas cosas en el barrio, o sea, fui completamente un gángster, pero realmente ya no soy justamente esa persona y tenía nervios, tenía como pues un poquito de miedo, o más bien el susto que tenía justamente en ese momento, ¿no? Y ya estaba como preparándome para decirle a la persona de que, ¿sabes qué? Pues la verdad me disculpo, me voy a hacer responsable justamente de los gastos, pero simplemente fue un impulso, fue una reacción de mi cuerpo que de cierta manera trató de protegerme, porque mente el miedo obviamente es una protección que tiene tu cerebro o tu mente, que obviamente cuando se presentan ciertas circunstancias que no son tan favorables o que son malas, obviamente tu cerebro detecta justamente lo que viene siendo el miedo, y el miedo es como un sistema que trata de protegerte justamente de esas adversidades o de esos problemas que mente estás teniendo. Entonces yo iba con la intención de decirle, ¿sabes qué? Pues reaccioné, me dio miedo y pues me fui, ¿no? Pero al final de cuentas es que estoy rezando para mente hacerme responsable, pero total, de que obviamente la persona ya no estaba. Entonces ahí literal le hablé a mi seguro, le expliqué justamente qué fue lo que pasó y todo ese show, y ya, pues obviamente yo voy a tener que pagar justamente lo que viene siendo el choque de mi carro, porque obviamente para las personas que no saben cómo realmente funciona un seguro, y yo tampoco lo sabía, y por eso me gustaría compartirles justamente cómo es que realmente funciona un seguro. Dependiendo obviamente del seguro que tú tengas, el seguro se hace responsable justamente del choque o de los daños a terceros, que los terceros obviamente es la persona a la cual tú estás chocando, ¿no? Que en este caso mi seguro sí iba a ser responsable justamente de los gastos de la otra unidad, que sería justamente la camioneta a la cual obviamente yo choqué, y obviamente lo que viene siendo la parte de tu carro, en este caso mi seguro solamente me cubre el 5% de lo que cuesta mi coche, que mi coche cuesta más de 300,000 pesos mexicanos, lo cual obviamente abarcaba como 15,000 pesos, que es el 5% de lo que cuesta mi coche de como seguro, ¿no? O como bono, para decirlo, para que no tengas que pagar tú toda la cantidad. Es decir, que si yo el día de mañana llego a tener un choque súper mega extremo, ¿sabes? Yo tengo que pagar los 50,000, los 60,000 que tal vez pueden ser de ese golpe, sino que solamente yo pago lo que viene siendo el 5% de lo que viene siendo el costo de mi carro. Y si llega a costar más el choque, pues obviamente eso ya se hace cargo justamente lo que viene siendo el seguro, ¿no? Yo no tenía conocimiento de esto. Y literal, pues así funciona más que nada mi seguro, y creo yo que la mayoría de los seguros que obviamente pues tienen las personas en sus vehículos, ¿no? Entonces justamente ya le hablé a mi seguro y todo eso, ya me explicó pues toda esa parte del deducible y etcétera, y ya, ¿no? Que cuánto iba a ser la cotización, justamente lo que yo iba a pagar justamente por el golpe, para poder obviamente arreglar justamente lo que viene siendo mi coche, mi carro. Y literal, o sea, hay dos maneras. ¿Por qué les cuento esto? Obviamente les cuento para que sepan qué fue lo que pasó exactamente, pero más allá de eso, obviamente filosofándolo y reflexionándolo justamente con lo que te voy a compartir a continuación. Hay dos tipos de maneras en las cuales obviamente reaccionarían justamente las personas, ¿sabes? Está la persona que no tiene mentalidad, ¿ok? Y esta es la persona que sí tiene mentalidad. La persona que no tiene mentalidad obviamente no tiene educación, no tiene desarrollo personal, y la que sí obviamente tiene mentalidad, pues obviamente tiene educación y tiene desarrollo personal, ¿no? Entonces, ¿cómo actuaría justamente una persona que no tiene mentalidad o que no tiene justamente desarrollo personal justamente en ese momento? Obviamente tal vez sí se hubiera dejado guiar también por el impulso que yo tuve justamente en ese momento, pero la mayoría de las personas por las cuales obviamente huyen de un incidente o de un coche es porque, número uno, tal vez su carro está chueco, y número dos, porque tal vez no tienen seguro, y número tres, porque tal vez no tienen licencia de conducir. Y esa es la razón principal por las cuales las personas que realmente se van o huyen justamente de ese accidente es por esas razones, porque no está del todo bien o algo no está cuadrado justamente con su vehículo, con su licencia o con los papeles de su carro o cosas malas, ¿no? Así reaccionaría justamente una persona, y esa persona definitivamente no regresaría. Y a pesar de eso, obviamente esa persona, a pesar de que él tuvo obviamente la culpa, ¿ok? Que él fue el que cometió justamente el error, esa persona estuviera literal vibrando justamente en ese momento en una de las frecuencias más bajas en las cuales obviamente puede vibrar justamente el ser humano, que es obviamente el arrepentimiento, que es obviamente lo que viene siendo el enojo, que es lo que viene siendo obviamente el coraje, que es lo que viene siendo obviamente, pues sí, todo eso engloba justamente lo que viene siendo la parte del enojo y
la parte del enojo, la parte de la vergüenza, la parte del arrepentimiento, son una de las frecuencias obviamente más bajas que puede vibrar justamente el ser humano, ¿sabes? Y solamente estaría quejando justamente lo que está pasando en ese momento, se estaría quejando obviamente por lo que tiene que arreglar, por el gasto económico que tiene que obviamente solventar para poder tanto arreglar justamente su carro como para, en dado caso de que no tuviera seguro, pues obviamente hacerse responsable justamente del golpe que le hizo a esa persona. Así reaccionaría justamente una persona que no tiene mentalidad, ¿sabes? Que no tiene desarrollo personal, enojándose, quejándose, arrepintiéndose, y definitivamente no le vería en lo absoluto el lado positivo, o no vería la razón por la cual obviamente está pasando justamente esa situación la cual le acaba de pasar, o por qué razón le está pasando justamente eso que le acaba de pasar, eso que acaba de ocurrir, que justamente en esta parte es lo del choque, ¿no? Y cómo reaccionaría justamente una parte que sí tiene una persona que sí tiene mentalidad, una persona que sí tiene desarrollo personal. Obviamente, literal, sería agradecido, reflexionaría y obviamente se daría cuenta o se preguntara por qué razón está pasando justamente eso, ¿sabes? Y literal, así fue como yo reaccioné justamente de esa manera. Obviamente, como les cuento, obviamente en ese momento tuve miedo, fue un impulso de mi cuerpo que de cierta manera trató de protegerme, pero de cierta manera Dios me habló justamente a través de mi conciencia, regresé para poderme hacer responsable y esa persona ya no estaba, y literal lo filosofé de que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa, ¿sabes? Y eso lo puedes aplicar en cualquier cosa que obviamente tú vives día con día. Ejemplo de que, no sé, se te cae tu celular, ¿no? Y se te quebra, no es lo que te está pasando, que se está cayendo el celular y se está quebrando, sino es cómo estás reaccionando justamente ante esa adversidad, ante ese problema, ante ese accidente, ¿no? Que de ahí es donde obviamente imparte justamente la parte de tener buena mentalidad, de tomar buenas decisiones. Entonces yo lo filosofié con la parte de que obviamente no es lo que te pasa, es cómo reaccionas justamente a lo que te pasa. Obviamente en ese momento pues fue el susto nadie te lo quita obviamente, pero a pesar de eso obviamente regresé, me hice responsable y literal después de eso, literal le vi el lado positivo, literal incluso agradecí que yo hubiera tenido justamente esa parte del choque, ¿sabes? No me enfoqué o no me engrané en lo que viene siendo de por qué diablos choqué, por qué me pasa esto a mí, puta madre, no sé, esto, aquello y lo otro, ¿sabes? Sino simplemente dije, muchas gracias Dios por literal permitirme tener ese tipo de experiencias, incluso aunque no sean tan buenas, porque yo sé que a través justamente de esas experiencias, a través de esos problemas, a través de esas adversidades, algo yo tengo que aprender, ¿sabes? Y obviamente, ¿qué fue lo que aprendí? ¿O qué siento que fue lo que aprendí? A ser más cuidadoso, a estar todavía mucho más presente, literal, a estar todavía mucho más consciente, ¿sabes? Y literal, no dejar que cuando me vuelva a pasar, dejarme guiar justamente por los pensamientos o por el miedo, ¿sabes? Incluso aprender justamente de esa situación, esa adversidad o ese problema, literal, me hizo saber y entender cómo realmente funciona el seguro, ¿sabes? Qué es lo que no se tiene que hacer, como también qué es lo que tiene que hacer cuando tienes un tipo de esas adversidades o de esos problemas. Y lo más importante todavía, a pesar de las situaciones que tal vez no eran tan favorables, a pesar de que yo tenía que pagar pues obviamente mi choque, ¿no? Que ya lo mandaron a evaluación y que van a ser aproximadamente como $1,000 aproximadamente, ¿no? Y literal, a pesar de que todas esas circunstancias o esa situación no fuera tan favorable justamente en mí, no me quejé, no renegué, no me enojé, no hice cualquier otra cosa mala, sino que en vez de vibrar justamente en una frecuencia baja, decidí justamente vibrar justamente en una frecuencia alta. Como yo siempre se los digo, nos cuesta exactamente lo mismo pensar positivo que pensar obviamente negativo, ¿sabes? En qué decides tú obviamente enfocar tu energía, yo obviamente en algo positivo. De todos modos, sé perfectamente bien que es algo que yo no puedo controlar, no es como que tengo una máquina del tiempo, pueda regresar el tiempo para poder literal corregir justamente ese error, literal no, ¿sabes? Cada cosa que te pasa literal son bendiciones de Dios, independientemente la situación, si sea buena o sea mala. La manera en la cual tú lo ves, obviamente desde ahí parte justamente desde cómo tú lo deseas ver o cómo tú lo quieres ver o cómo tú lo quieres interpretar, si como algo bueno que te está pasando o si como algo malo que te está pasando. Yo no sé si literal no hubiera tenido ese choque, yo no sé si saliendo del Chedraui, que es donde me encontraba, hubiera tenido todavía un choque todavía muchísimo más fuerte y que hubiéramos perdido la vida. Yo no sé, pero literal todo pasa por algo y para algo. Tú no tienes que cuestionar las decisiones ni las acciones que obviamente toma Dios todos los días, ¿sabes? Como te dije, todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Si ya pasó, si ya cometiste ese error, o en mi caso, ya cometí ese error, ¿para qué diablos me enojaría? ¿Para qué diablos pensaría justamente esa manera que no es tan positiva si no me va a traer nada en mi vida?
si no me va a solucionar nada, si no voy a poder retroceder el tiempo, ¿sabes? Mejor me enfoco justamente en algo positivo. Y aparte, a través justamente de esa adversidad, a través de eso, obviamente aprendí, ¿ok? Aprendí muchas cosas y entendí que tal vez algo más grave me iba a pasar, pero que por esa razón Dios decidió como que detenerme justamente en ese momento. Por eso pasó justamente eso, y a pesar de todo eso, literal, me sentí todavía muchísimo más agradecido. Literal, decidí, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que estaba pasando, decidí vibrar en una frecuencia alta, que una de las vibraciones altas en las cuales tú puedes estar es en la parte del agradecimiento, en la parte de la aceptación, ¿sabes? Es una frecuencia más alta que vibrar justamente desde el miedo, ¿sabes? Aceptación y agradecimiento es una frecuencia más alta en la cual te puedes enfocar. Y recuerda que es súper importante que tú elijas bien exactamente en qué nivel de frecuencia tú quieres estar, porque si estás en un nivel de frecuencia bajo, solamente te enojas, haces corajes, y eso por consecuencia hace que tengas una mala energía, que estés vibrando justamente una mala frecuencia, y que por consecuencia sigan pasando todavía más adversidades malas, porque estás literal enfocando tus pensamientos, tu energía, tu frecuencia justamente en eso malo, ¿sabes? Entonces yo decidí obviamente vibrar justamente en una frecuencia más alta. Obviamente en ese momento pues sí, tuve miedo, obviamente me asusté, fue un impulso obviamente de mi cuerpo que trató de cierta manera protegerme, y que es completamente normal, ¿ok? Pero no dejé que ese miedo me dominara. Entonces decidí obviamente vibrar una frecuencia más alta, en la de aceptación, en la de obviamente agradecimiento, y a pesar de esa situación o de esas adversidades o ese error que cometí que no fuera tan favorable, decidí obviamente interpretarlo justamente en algo positivo, de que me sentí todavía muchísimo más agradecido. Me sentí todavía más agradecido, ¿por qué? Por tener justamente la oportunidad, inclusive soy tonto, pero es la realidad, inclusive tener la oportunidad de tener un carro al cual obviamente pueda yo chocar, ¿sabes? Anteriormente me encontraba justamente en bicicleta. ¿Por qué diablos debería de quejarme si ahora tengo un carro en vez de una bicicleta? Y el carro lo tuve obviamente por ser agradecido, inclusive cuando yo tenía la bicicleta, ¿sabes? Cuando literal iba todos los días a trabajar en la bicicleta, y es por esa misma razón que como estaba tan agradecido, Dios me dijo, ok, eres merecedor de este resultado, de este premio, ¿no? Que es justamente mi carro. Entonces, no tenía ninguna razón por la cual obviamente quejarme, ser agradecido, enojarme, frustrarme, etcétera, etcétera. Al contrario, tenía muchísimas más cosas. O sea, me enfoqué más que nada en lo bueno, en lo que podía aprender, ¿sabes? Y justamente me sentí más agradecido incluso también por tener mi negocio online, el cual obviamente de cierta manera me permitió tener el tiempo para poder literal quedarme ahí hasta que llegara la aseguradora, poder solucionar justamente ese problema. El tiempo, ok, lo más importante, o sea, literal tener el tiempo, no tener que estar estresado por tener que ir a un empleo, porque tengo que ir a un lugar, que porque voy tarde a otro lugar. Si no, me sentí muy agradecido porque tengo mi negocio online, el cual me permitió tener el tiempo suficiente como para poder literal solucionar justamente ese problema, porque obviamente con mi negocio online soy dueño de mi propio tiempo, no tengo jefes, no tengo horarios, no tengo absolutamente nada. Y más aparte, otra razón más por la cual obviamente me siento sumamente agradecido desde que mi negocio online, obviamente me permite tener literal el ingreso económico para poder literal solucionar justamente ese problema y poder arreglar justamente mi carro. Mi carro ya me lo van a arreglar, no lo dejé en el taller porque no tenga el dinero, sino porque no tenían disponibilidad o porque lo evalúan justamente a partir del día martes. Entonces yo fui justamente lo que viene siendo el día viernes, me dijeron, ¿sabes qué? El martes ya vas a tener que dejar el carro para que te lo arreglen. Entonces me sentí agradecido por tener el tiempo, por tener el ingreso, por tener la mentalidad, incluso también gracias a mi negocio, y probablemente gracias a tener la mentalidad, tomar las decisiones correctas, ¿sabes? Y obviamente también lo relacioné de que, wow, o sea, qué tan agradecido obviamente me siento justamente en este momento simplemente por tener mi negocio online, ¿sabes? Porque me permitió tener el tiempo, el dinero, la mentalidad, y en base a la mentalidad tomar las decisiones correctas para poder solucionar justamente ese problema. Y me pregunto, ¿qué es lo que hubiera pasado si yo no hubiera emprendido? ¿Qué es lo que hubiera pasado si yo no tuviera justamente mi negocio online? ¿Cómo es que estaría reaccionando justamente ante esa adversidad, ¿sabes? ¿Qué mentalidad estuviera teniendo justamente en ese momento, ¿sabes? No tendría ni el tiempo ni el dinero para poder solucionar justamente ese problema. Ahora, literal, lo filosofamos justamente con la parte de que esta vez fue la parte de un carro, ¿ok? Pero imagínate que el día de mañana se pone enfermo un familiar tuyo y tú tienes que dar una cierta cantidad de dinero, y por no tener tu negocio online, o por no emprender, o por no hacer cosas diferentes que te lleve por consecuencia tener resultados diferentes, no vas a poder ayudar justamente a tu familiar en el cual en ese momento se encuentra enfermo, porque no tienes ni el negocio el cual te permite tener el ingreso, ni la libertad que te permita tener el tiempo como para poder ir a cuidar justamente a tu familiar, en este caso de que lo requiera, de que esté en el hospital, ¿no? Entonces, en este caso obviamente fue la parte del choque,
pero me siento muy agradecido porque tengo un vehículo, una herramienta, un negocio el cual me permite poder literal solucionar cualquier problema o cualquier adversidad que se me presente justamente en mi vida. Sabes que Dios no lo quiere, mente ese tema que te estoy compartiendo de la parte del familiar, pero si el día de mañana llega a pasar, sé que estoy conscientemente preparado y sé que tengo las herramientas y el conocimiento para poder solucionar justamente ese problema. Todo gracias obviamente a lo que viene siendo la parte de mi negocio online. Todo gracias obviamente a mi negocio online, ¿ok? Entonces justamente no esperes tú a que algo malo te pase. No esperes tú a que algo malo te pase para poder tomar acción, para poder comenzar a emprender, para poder comenzar literal a hacer cosas diferentes que por consecuencia te llevan a tener resultados completamente diferentes, para que cuando algo malo te pase, tú ya tengas la mentalidad, tengas obviamente el tiempo y el ingreso para poder afrontar cualquier adversidad que obviamente se te presente. Entonces, en pocas palabras, no es lo que te pasa, sino cómo decides justamente reaccionar a lo que te está pasando justamente en ese momento. Y esa es la reflexión del día de hoy. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado demasiado justamente este video de YouTube, que les haya literal entretenido justamente mi historia de cómo fue que yo choqué literal, cómo es que también obviamente reaccioné justamente hacia esa adversidad. Y literal, de verdad, no esperes a que algo malo te pase para poder tomar acción. Nos vemos en otro video de YouTube.